quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Cántale al Señor, cántalo con todo tu corazón. El Señor está con nosotros, Él nos guarda, Él nos ayuda, Él nos levanta. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar otra vez dando culto a nuestro Dios, juntos adorando a nuestro Señor por este medio, cada uno en su hogar, pero cantándole, adorándole a nuestro Señor. Tal vez hay cosas que parecen difíciles o imposibles de superar, pero con Dios todo es posible. ¿Por qué no cantamos la parte del coro? Te animo, te invito a que cantes y que proclames que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Con Él todo lo podemos hacer. Cantemos juntos, cantá fuerte ahí en tu casa, que nada es difícil para nuestro Señor. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Vamos a cantar una vez más con fe, cantarle al Señor y proclamar que para Él no hay nada difícil. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Proclámalo. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Señor, te damos gracias que en el nombre de Jesús las cosas imposibles pueden ocurrir. Lo que parece difícil, lo que parece imposible, para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque esas montañas de problemas, esas montañas de dificultades se van a mover en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús proclamamos, Señor, proclamamos que ahora, Señor, somos libres en Cristo, somos sanos en Cristo Jesús. Aleluya, gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a cada uno de los que están hoy conectados para adorarte, para exaltar tu nombre, para proclamar que tú eres todopoderoso. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Eres el único Dios verdadero. Te alabamos y te bendecimos. Señor, yo bendigo a mis hermanos ahí en sus hogares, ahí los que están pasando necesidad, luchas, pruebas, enfermedades, temores, que están pasando situaciones difíciles por este virus y por toda la situación. Extiende tu mano, Señor. Bendigo a mis hermanos, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Bendice las familias, bendice los hogares, bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos y oramos juntos, Señor. Bendice a Argentina, Padre. Bendice a este mundo, al mundo, Señor, tan necesitado. ¿Cuánta gente, Señor, está sufriendo en este momento? Intercedemos, Señor, por la gente ahí en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países centroamericanos, latinoamericanos, Señor, por todas las personas del mundo. Intercedemos en esta hora, como pueblo, como iglesia. Yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano poderosa. Señor, tú que haces milagros y para ti no hay nada difícil, nos has puesto en una prueba, Señor. Al mundo entero nos has puesto en una prueba para que todo el mundo pueda elevar su mirada, levantar su mirada hacia ti y acordarse que tú reinas. Tú eres el Todopoderoso, sobre todo el mundo, sobre todas las cosas tú reinas. Señor, permite que esta prueba pueda ser capitalizada por la gente, que puedan buscarte a ti, Señor, porque tú estás cercano. Cercano está el Señor a los que le invocan, dice tu palabra, a los que le invocan de veras. Y Señor, que en este momento toda la gente que te está invocando te pueda encontrar. Oramos de manera particular por nuestro país, por Argentina, que es nuestra responsabilidad. Oramos, Señor, por Buenos Aires, oramos por Lanús, oramos por los hermanos de la Iglesia del Renuevo. Extiende tu mano, Señor, extiende tu mano poderosa. Oramos por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Extiende tu mano, guárdalos ahí donde se encuentran. Que tu bendición esté sobre nuestras vidas, que tu bendición esté sobre tu iglesia. Queremos descansar en ti, Señor. Una vez más decimos que confiamos, que esperamos en ti y sabemos, Señor, que tú vienes con bendición. Bendice tu palabra y háblanos a través de ella, que seamos edificados, que seamos fortalecidos, también exhortados, que podamos hoy recibir palabra de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga. Un gusto estar otra vez con ustedes. Les envía saludos mi esposa y es un gusto compartir este tiempo, una bendición. La verdad que para mí yo lo tomo tan en serio. Este culto es tan precioso, es un momento tan lindo que somos bendecidos, que el Señor nos habla, que el Señor nos ministra y sé que a la distancia el Señor está obrando. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que están en otros países, que han pedido por alguna petición y hemos orado y el Señor ha contestado? Así que sabemos que el Señor está obrando en este momento en tu vida, ahí donde estás. No importa que sea lejos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios, Él está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y dice el Señor, cumplirá su propósito en nosotros. Esto nos tiene que dar ánimo, nos tiene que dar fortaleza. Hoy el mundo está azorado, algunos están atemorizados, otros aterrorizados, otros están angustiados, ansiosos, otros nos está pegando a todos el tema del aislamiento social obligatorio, ¿no? O sea, tenemos que estar en esta cuarentena y en todas partes del mundo prácticamente.
está pasando esto, hay tanto dolor, tanta gente sufriendo. A veces, la verdad que el egoísmo del ser humano es tan grande que me cuesta entender que hay gente todavía que hace fiestas cuando hay más de 100.000 muertos, ¿no? Es un momento tan difícil. Tenemos que regresar al Señor. Y los que ya estamos con el Señor, aferrarnos más que nunca, tomarnos de la mano del Señor y decir, Señor, háblame en este tiempo, ayúdame a capitalizar esta prueba que está pasando el planeta Tierra. Ayúdame, Señor, a poder buscar más de tu presencia y háblame, que Dios nos pueda hablar en este tiempo. El Señor Jesús siempre dio una palabra para animarnos. Muchas veces nos exhortó también, nos exhortaba a la gente de aquella época cuando Él estaba predicando. En algunas ocasiones les daba un consuelo y otras veces era una exhortación fuerte, ¿no? Cuidado, tenemos que estar atentos. Y yo quiero compartir palabras del Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 11, versículo 22. De todos modos, va a quedar el video si querés verlo otra vez en otro momento, pero es San Marcos capítulo 11, versículo 22, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, Jesús les dijo, él siempre estaba rodeado de personas necesitadas. A veces tenía su tiempo con sus discípulos, los 12, a veces sus discípulos eran miles. Y el Señor Jesús se dirigía a ellos y aquí en este caso particular dice, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, y habrá señalado una montaña, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Amén. Yo creo esta palabra, lo voy a estar repitiendo, lo voy a estar leyendo otra vez porque es una palabra preciosa. El Señor nos exhorta, nos anima a nosotros hoy, nos dice, tengan fe en Dios, tened fe en Dios, dice en la versión que leemos habitualmente de 1960, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a esta montaña, a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Dios nos está diciendo que confiemos en Él, que todo lo que digamos en fe, creyendo dentro de la voluntad del Señor, se va a cumplir. Yo quiero compartirte hoy acerca de esta palabra preciosa que nos habla de la fe. Tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Hermanos queridos, todos los oyentes hoy, la palabra del Señor para nosotros es tenga fe. No bajes los brazos, no te desanimes, no entres en desánimo, no entres en angustia, no entres en depresión. Tené fe en Dios. Muchas veces las situaciones, cuando entramos a mirar a nuestro alrededor, la situación tiende a afectar nuestra fe. ¿Por qué el Señor insiste tanto? Dice, velad y orad, para que no caigamos en tentación, porque las circunstancias, lo que nos rodea, hace muchas veces que nuestra fe comience a caer, comience a perder fuerza. Muchas veces nuestra fe entra como en una crisis. Dudamos de las cosas del Señor o dudamos de las palabras del Señor. Aquí la palabra son palabras de nuestro maestro que dice, tened fe en Dios. Hoy quiero hablarte de este mandamiento que el Señor nos da, de esta palabra que Dios nos da, que tengamos fe en Él, que podamos tomarnos de la mano del Señor en medio de la adversidad y decir, yo le creo a mi Dios, yo confío en Dios. Y otra vez cito las palabras que nos van a acompañar todos estos meses y tal vez creo que van a ser años de proceso. El Salmo 91, ¿no? Caerá a tu lado 1000, 10.000 al otro lado. El Señor promete que Él nos va a guardar, que Él nos va a acompañar. No dudes, tengamos fe. Por supuesto,
que tenemos que tener una mirada de fe, como cantábamos, ¿se acuerdan ese coro? Algunos lo sabrán. Hace muchos años cantábamos una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. ¿Se acuerdan? Es la mirada de fe, que miremos al Señor con fe. Alzamos nuestros ojos con fe al Señor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, mirá, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que tener esa fe que pueda alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, es decir, por la certeza que tenemos en el Señor, por las bendiciones del Señor, por el ejemplo que Dios nos ha dejado, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cayeron un poco tus manos, es decir, estabas con las manos en alto adorando a Dios y comenzaste a bajar las manos, comenzaste a desanimarte y tus rodillas comienzan tal vez a aquietarse, a quedarse quieto y no te estás moviendo. Acá dice la palabra, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando, entremos en acción en el nombre del Señor. Avancemos en fe, confiemos en el Señor. Algunos tienen su propia perspectiva, ¿no? De todo. Dice, bueno, ya van a hacer una vacuna, ya el propio ser humano va a salir adelante por sus propios medios. Necesitamos la bendición de Dios. Todos sabemos que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Por esto es necesario que puedas afincar tu fe en el Señor, tomarte de la mano del Señor, créele a lo que el Señor dice. Tengan fe, y si tienen fe le van a decir a esta montaña, y señaló el Señor Jesús seguramente ahí a una montaña, correte de este lugar y se va a correr. Nuestros problemas, nuestras dificultades, no las podemos enfrentar con nuestras fuerzas. Zacarías 4:6, ¿qué dice? No es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, no es con recursos humanos, es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor, vos y yo vamos a pasar esta prueba. Pasaremos este valle de sombra de muerte, pasaremos esta situación y saldremos brillantes como el oro. El Señor nos va a probar, pero nos va a sacar en bendición. Si podés creerlo en esta hora, créele a Dios, porque es palabra de Dios. El Señor dice, pasarás por las aguas y no te anegarás o no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Está hablando en Isaías. El Señor nos dice que confiemos, que tengamos fe. Levantá las manos hoy y decir, Señor, creo en ti, creo tu palabra. Sé que me has dado, no me diste espíritu de cobardía para estar temeroso, para estar otra vez angustiado, sino que me diste espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor está con nosotros. ¿Cómo es tu mirada de la vida? ¿Cómo estás viendo estos días de crisis? ¿Cómo estás viendo estos días en que el mundo no será igual? Después de esto el mundo no será igual. Las cosas van a cambiar, están cambiando. Escuchaba un medio que decía, esto es algo único, es algo que no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo se va a resolver. Claro, con el tiempo el Señor dará sabiduría porque el Señor tiene misericordia. Él es clemente y misericordioso, lento para la ira. El Señor tiene paciencia, tiene misericordia. Así que el Señor nos va a dar oportunidad otra vez a la humanidad, ¿no? Va a dar esa oportunidad, así que va a aparecer seguramente la vacuna. No confiamos en los hombres, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en el Señor, que es nuestro ayudador. Él dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado fuerzas nuevas. ¿Cómo estás mirando al mundo? Como decía, algunos miran con una mirada de terror. Hoy escuchaba en la calle, salía a hacer compras, salía a hacer unos trámites y escuchaba a unas personas hablando y con tanto temor y tanta angustia y tanta preocupación y cómo iban a salir adelante y todo esto. La gente está ansiosa, ya quiere que esto se termine. ¿Esto cuándo pasará? ¿Será que dentro de un mes o 2 meses? Y sabemos que esto va a llevar mucho tiempo, pero Dios nos va a fortalecer, hermanos. Dios nos va a ayudar. El Señor va a hacer que nuestra vida
pueda no solamente ser bendecida, sino que después de esta prueba estaremos mejor que antes. Recordemos las palabras del Señor: tened fe en Dios, tengamos fe en Dios. Hay personas que tienen una mirada negativa, ¿no? Una mirada de fracaso, ¿no? Esto no va a salir, esto está todo mal. El enemigo que muchas veces nos habla a nuestra mente para desanimarnos, para robarnos la fe, para quitarnos la alegría, para quitarnos el gozo. En el Salmo 126, versículos 5 y 6, los israelitas decían, cuando estaban pasando una crisis también ellos, estaban en la esclavitud, y dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, entonces seremos libres, entonces nos gozaremos en el Señor. Y es como si ahora dijéramos: cuando pase todo esto, entonces voy a estar alegre, entonces voy a tener gozo, entonces voy a ser feliz. No, no, no. Nosotros podemos, en medio de la adversidad, estar fortalecidos. En medio de la prueba, decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En medio de la prueba nosotros podemos tener una mirada de fe, una mirada de confianza en el Señor. Hay miradas, personas que tienen una mirada de fracaso, otra de resignación. Bueno, esto no va a cambiar más, el mundo cada vez va a estar peor. Otros tienen una mirada de egoísmo y que piensan solamente en sí mismos. Otros que tienen una mirada muy de dolor, de resignación, de autolástima. Todos los problemas son míos y no sé cómo voy a salir. Pero hay algunos que tienen una mirada de fe y dice: yo le creo a mi Señor. Qué bueno, ¿no? En esta hora fortalecete en el Señor. Tened fe en Dios, dijo Jesús. Tengan fe en el Señor. No tengamos esa mirada de angustia, esa mirada de desánimo, esa mirada del temor, sino que es hora de que tengamos un encuentro con Dios. ¿Cómo vamos a pasar del temor, de la angustia, de la desesperación, al gozo en medio de la adversidad? Aún en medio de la adversidad podemos tener gozo. Aún en medio de la adversidad podemos tener fe, podemos tener esperanza, podemos tener fuerzas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Porque Él es quien nos levanta. Él es quien renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Así dice el Salmo 92. ¿Cómo podemos hacer? Teniendo un encuentro con el Señor. Este tiempo es el ideal para tener un encuentro con Dios. A veces algunos anotan en su Biblia, ¿no? Dice: tuve un encuentro con el Señor en el año 1976, otro: tuve un encuentro en el año 1981, tuve un encuentro, y no, comienzan a anotar. No, nuestro encuentro tiene que ser diario, ¿no? Todos los días tomados de la mano del Señor, caminando, confiando, con una mirada de fe. Yo te animo que hoy tengas no una mirada de resignación, una mirada de fracaso, una mirada de derrota, sino que tengas una mirada de fe, ¿no? Como esa persona que miró a Pedro cuando él iba caminando y de repente miró Pedro y vio en sus ojos que tenía fe para ser sanado, una mirada de fe. ¿Podés tener hoy una mirada de fe? El Señor transforma nuestra vida. El Señor, en el encuentro, cuando nos encontramos con el Señor, cuando buscamos su presencia, Él hace un cambio profundo. Él se lleva la tristeza, se va la angustia y nos deja con fe, con fuerzas nuevas. Siempre me vienen a la mente las palabras de Job y también del apóstol Pablo, por ahí, que dicen: yo sé a quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Pues son confesiones de personas que tenían una mirada de fe, que aprendieron a dejar que Dios hiciera ese proceso en su vida, esa transformación. El Señor quiere transformarnos, quiere utilizar esta situación de lucha, de dificultad, para que nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea modificada, para que al final seamos cada vez más parecidos al Señor Jesús y su gloria pueda verse en nuestras vidas. El Señor quiere que tengamos una mirada ahora de fe hacia el futuro. Son grandes las bendiciones que vienen para los hijos de Dios. Pongamos nuestra mirada en Jesús.
también, como nos dice la Biblia en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos la mirada en Él. Si estás poniendo la mirada en el contexto que nos rodea, en la situación que vive el mundo, y tal vez nos pase lo que a Pedro, ¿no? Como compartían días pasados, que comenzó a mirar las olas y se hundió. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro después que caminó sobre las aguas y se comenzó a hundirse? El Señor Jesús no lo felicitó, lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, la falta de fe hace que nos hundamos. Levántate en el Señor, levántate y confía en el Señor. Es hora de que pongamos nuestra mirada en el Señor, que no nos detengamos. Si vienen obstáculos difíciles, los podamos pasar por arriba en el nombre de Jesús. La gente que tiene una mirada de fe no confía en sus recursos, en su capacidad, confía en los recursos divinos. Los recursos de Dios son inagotables, ¿sí? Así que Dios no llega tarde, Él no va a llegar tarde, Él está para socorrernos, para ayudarnos. Si tenés una mirada de fe, el que tiene la mirada de fe ve la bendición antes que llegue, porque tiene esa mirada de fe. Son grandes las bendiciones que Dios tiene para mi vida, para mi familia, y las bendiciones me van a alcanzar. ¿Te acordás cuando el profeta Elías estaba orando y decía: se oye una gran lluvia? El contexto de esta frase en realidad es después que él había orado y no llovió por 3 años y medio, se morían los animales por falta de agua, las personas también, había hambre tremenda en la tierra, todo porque el profeta obedeció al Señor y llegó la palabra de Dios a su vida. Pero después él otra vez tiene que cambiar esa realidad. Entonces, ¿qué hace? Él comienza a orar: Señor, que llueva. Y oró una vez y no pasó nada, oró otra vez y no pasó nada, y otra vez, y seguía orando, seguía clamando, seguía confiando, tenía esa mirada de fe. Y a la 7ª vez que su criado fue a ver hacia el mar, vio una nubecita, como una mano de grande, y él dijo: se oye una gran lluvia. Hermano querido, si confiamos en el Señor, vamos a tener esa audición de que las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida, a mi vida, a nuestra familia. Van a llegar las bendiciones si aprendemos a tener una mirada de fe, si aprendemos a confiar en el Señor. El que tiene una mirada de fe, el cristiano que tiene esa mirada de fe, como dice la palabra, se goza en Dios porque las bendiciones van a llegar a nuestra vida. Se goza en Dios porque dice: Dios me va a sorprender con bendiciones. Espera en Dios, no tiene temor de malas noticias. ¿Te acuerdas de ese texto? Que el que confía en el Señor no tendrá, dice el Salmo, no tendrá temor de malas noticias. No estés esperando malas noticias. Y si me contagio, y si esto, vos créele a Dios. Dios es poderoso para guardar a sus hijos. Dice: no tendremos temor ni a la plaga, ni a la mortandad que en medio del día destruya, ¿sí? Confiemos en el Señor. El que tiene una mirada de fe sabe que su redención está cerca. El Señor tiene un plan para nuestras vidas, tiene un plan para tu vida. Nos va a sacar buenos el Señor, nos va a pasar por el horno, ¿no? Por el horno de las pruebas. Pero es necesario que nuestra fe, así como el oro es probado por el fuego, también nosotros seamos probados. Seguramente estás pasando pruebas en este tiempo. Y bueno, a veces el Señor le dice a algún ángel: déjalo un poquito más en el horno. Este está medio crudo todavía, ¿no? Y nos molesta a veces y nos duele, ¿no? Cuando el Señor dice: déjalo un tiempo más en el horno. Y no queremos, y a veces nos rebelamos contra esa situación, no aceptamos las pruebas, queremos salir ya. Señor, como dijo alguien, quiero paciencia, pero dámela ya, inmediatamente, ¿no? A veces queremos todo instantáneo. Que Dios nos ayude cuando Él está tratando con nosotros. La persona que tiene la fe en el Señor está confiado, está tranquilo porque sabe que la fe es poderosa. En el nombre del Señor obtenemos las más grandes victorias.
La fe nos hace ver milagros impresionantes, cosas que no imaginamos a través de la confianza en el Señor. ¿Cómo está tu ánimo en estos días? ¿Estás confiando en el Señor? ¿Te estás fortaleciendo en Dios o estás aflojando un poco? Bueno, recordemos los milagros de la Biblia, ¿sí? La fe nos permite ver milagros. La fe cree, no cuestiona, no estés cuestionando, Señor, ¿por qué? No entiendo. Decirle, Señor, creo en ti. Otra vez, vuelvo al texto, Jesús dijo, tened fe en Dios, tengan fe en Dios, porque la fe hace posible lo imposible. Por ahí un médico dice imposible, si Dios dice que es posible, y miren hermanos, algo que yo les cuento de mi experiencia, ¿no? Cuando quiero algo para mi vida, lo apeló en oración. La Biblia dice, ¿no? Clama a mí y yo responderé. Y hay veces que las tormentas a nuestro alrededor son tan oscuras, los días son tan oscuros, los momentos son tan terribles y decimos, Señor, ¿cómo salgo de esto? Clama a mí y yo responderé. Confía en el Señor, porque la fe puesta en el Señor mueve los obstáculos más grandes. No importa cuál sea el problema, nuestro Dios es más grande que todos los problemas. ¿Lo crees? Amén. Nuestro Dios es más grande. Y algo que hace la fe echa fuera el temor. Cuando confías en Dios, el temor se va en el nombre de Jesús. El Señor Jesús se presentó en medio de una habitación que estaban encerrados por miedo los discípulos y les dijo, paz a vosotros. ¿Necesitas paz hoy? El Señor te dice paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si podés confiar en el Señor, te vas a dar cuenta que el Señor te va a sostener, te va a fortalecer, te va a levantar. En la hora de la dificultad, el Señor va a hacer que los milagros ocurran en tu vida si podés creer. ¿Podés creer al Señor? Una mirada de fe es suficiente. Esa mirada de fe nos lleva, por supuesto, a la obediencia. Y cuando comenzamos a obedecer al Señor, la respuesta viene en camino, la bendición viene en camino. Pero, ¿sabes? Para ir finalizando, quiero decirte que la fe se desarrolla en las horas más oscuras de nuestra vida. En los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí es como le sucedió a David en la cueva de Adulam, donde él estaba sufriendo un montón de situaciones difíciles, sin embargo, su fe se fortaleció y él se fortalecía en Dios. Abraham, ¿qué hacía? Él se fortalecía dando gloria a Dios. Señor, te doy gloria por las bendiciones, me imagino, Abraham, diciendo, te doy gloria, Señor, porque me vas a traer una bendición, porque me vas a dar un hijo, porque vas a hacer de mí una gran nación. Y comenzaba a fortalecerse dando gloria a Dios. José en la cárcel, y te podrían nombrar tantos personajes, tantas personas de la Biblia. Job en medio de las aflicciones se fortalecía diciendo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué estás haciendo en estos días, en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad? ¿Cómo estás llevando esto? La situación que estamos atravesando va a demostrar si estamos tomados de la mano del Señor. Esto va a ser una bendición. Es una prueba, te guste o no, es una prueba para todos. Y lo que va a demostrar es cuánto tenés de Dios en tu corazón y lo más importante, cuánto tiene Dios de tu vida. Cuánto el Señor tiene de nosotros, que es lo más importante. Cuando nos rendimos y dejamos de pelear y dejamos de discutir con Dios, es el momento en que el Señor comienza a revelarnos sus planes. Hermanos, levantémonos como las águilas. Por la fe, comencemos a ir a las alturas. No estés mirando a tu alrededor. Aún los médicos, los científicos lo están diciendo. No permitamos que el temor tome nuestra vida. No permitamos que el pánico se apodere de nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces para que el pánico o el temor no tome tu vida? Confiando en el Señor, teniendo fe en Dios. Yo tomo la palabra del Señor Jesús como no una sugerencia, es un mandato. Tengan fe en Dios. Crean en Dios, créanle a Dios. Confíen en el Señor. En la hora de la prueba, en la hora de la dificultad se va a ver
cómo está nuestra vida, quiénes somos en realidad. Cuando pasamos por esa situación difícil, ahí se revela cómo estamos. Y a veces nosotros pensamos que estamos mejor de lo que estamos. Y cuando pasamos la prueba, ahí es donde nos damos cuenta que nos falta todavía. Dios tiene que seguir operando en nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros. Que el maravilloso Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón, seamos sensibles a su voz y le digamos, Señor, como digo siempre, hágase tu voluntad. Cuando nos rendimos al Señor y le decimos, Señor, la verdad que he fallado, me he desanimado. Bueno, cuando somos sensibles a la voz del Señor, cuando somos humildes, ahí comenzamos a experimentar que Dios viene con bendición, Dios viene con fortaleza, Dios te renueva, Dios te da fuerzas nuevas. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Bueno, eso demuestra nuestra rendición al Señor. Es hora de que le rindamos nuestras vidas al Señor, porque la fe va a revelar mi identidad, quién soy. La fe derrota al diablo y a todos sus demonios. Y acá, detrás de esta situación del virus, hay fuerzas de oscuridad. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a vencer las situaciones más difíciles, porque esa fe puesta en el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Te animás a confiar en el Señor? La palabra dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Son palabras del Señor Jesucristo, todo lo que pidieres. ¿Qué estamos pasando? ¿Estás pasando una situación difícil? Créele a Dios. También palabras del Señor, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Te lo reitero otra vez. Te voy a hablar de la palabra de Dios hasta que tu fe se fortalezca. Si podés creer, al que cree, todo le es posible. ¿Podés creer en el Señor? ¿Sí? Ahí en tu casa, ¿podés creer al Señor? Entonces, si podés creer al que cree, te reitero, otra vez, todo le es posible. La Biblia nos habla, si tuvieres fe como un grano de mostaza, si pudieras tener solamente una fe pequeña, pero en un Dios grande, ¿cómo es el Dios que vos tenés? ¿Tenés un Dios chiquitito, un Jesucito, o tenés un Dios todopoderoso? ¿Cómo es tu Dios, el creador del universo? Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. ¿No podrá ese Dios todopoderoso librarnos en la hora de la adversidad? ¿No podrá ese Dios todopoderoso levantarnos cuando nos caemos? Yo creo que el Señor nos va a sacar en bendición. Dios nos va, son grandes las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Basta de doble ánimo. Hermanos queridos, no podemos un día estar por el cielo y otro por el suelo. Un día estemos con gozo y otro día estemos con tristeza. En el nombre de Jesús, fortalezcámonos en el Señor, tomémonos de la mano del Señor, fortalezcámonos en el Señor. Al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Tengo mucho más para compartirte acerca de la fe, pero yo quisiera que tengamos un tiempo de oración, que vos puedas reflexionar en esta palabra. Abordaremos otra vez el tema de la fe, continuaremos con el tema de la fe, porque son palabras del Señor Jesús, el mandato del Señor. Tengan fe en Dios, créanle a Dios, es lo que el Señor nos está queriendo decir. Así que hoy quiero animarte que ahí donde estás, estés hablando con el Señor y le entregues tu vida completamente al Señor, que le rindas tu voluntad al Señor. Tal vez si estuviste luchando con tus fuerzas, es hora que le digas, Señor, no quiero más pelear, no quiero más, me rindo. Y cuando te rendís, el Señor viene con la bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos. Señor, que esta palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida. Aquellas personas que están luchando con sus fuerzas humanas se den cuenta que no es con recursos humanos, no es con fuerzas humanas, es con el poder del Espíritu Santo. Fortalece a mis hermanos ahora donde están, Señor. Reciban tu bendición. Yo los bendigo, Padre. Los bendigo en el Espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo, los bendigo de la cabeza a la planta de los pies. Reciban tu bendición ahí donde están. Señor, las familias sean sanadas, los que están enfermos, ahora,
en el nombre, la autoridad del nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe sanidad. Ahora, vos que estás orando por una petición de salud, deciles al Señor, recibo tu sanidad, recibo tu sanidad. La mano del Señor no se ha cortado para bendecir. El Señor está obrando ahora en tu vida, está obrando en tu familia. Rendile tu vida al Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, toca, toca, toca. Ahora, toca las vidas, toca los corazones. Ahora, pone tu mano sobre tu corazón. No importa lo que estás necesitando, pero decirle, Señor, confío en ti. Mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. Me rindo a ti y recibo tus bendiciones. Voy a orar por vos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos. Ahora, Señor, tú sabes los que están luchando, los que están angustiados, los que están desanimados, los que necesitan fuerzas nuevas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, creemos lo que dice tu palabra. Creemos, Señor, lo que tú dices, que tengamos fe. Y si podemos creer, veremos tu gloria, veremos tu mano poderosa obrando. Señor, bendice a mis hermanos, que puedan ir cada uno, podamos ir de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Ahora, tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, bendice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, bendice, Señor. Los que están enfermos sean sanados, los que están atados sean libres. Y ahora, Señor, tu bendición esté sobre cada persona y te damos gracias. Dale gracias por un momento al Señor. En fe, dale gracias. Gracias, Padre, porque tu bendición, tu prosperidad viene en camino. Gracias, Señor, porque la respuesta va a llegar a nuestras vidas. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos, escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos cambia. Y te animo a que compartas a tus contactos. Por ahí está el link. Podés compartir para que otras personas, que por ahí a un vecino que está luchado, puedan saber que hay palabra de Dios que les puede hacer bien, que les puede transformar sus vidas. Así que compartí. Y también recordad que el día viernes vamos a estar también a las 19 horas compartiendo palabra del Señor. El día domingo también 19 horas. Es una oportunidad. Quizá hay cosas para hacer, podrías estar viendo una película, puedes estar haciendo un montón de cosas, pero lo más importante es poner a Dios en primer lugar. La Biblia nos enseña que primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y ahí entonces viene la bendición. Ahí podemos amar a nuestro prójimo y ahí todas las cosas se resuelven. Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día viernes. Nos reencontramos por este medio el día viernes a las 19 horas. Las bendiciones del Señor te acompañen. Gente de Dios, Dios les guarde, les bendiga. Estamos en contacto. Adiós, bendiciones.